Bueno, pues ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Vamos a iniciar con nuestro programa de Crónica de Rancho, guarachando la noticia el día de hoy, ya 13 de febrero del año 2025. Tengo varios temas para guarachar, vamos a iniciar con nuestros temas locales. Hacemos la invitación, por ahí se está llevando a cabo la celebración a la santa patrona de Santa Cruz, allá por la ruta de San Juan a Catitlán, rumbo al Mamey. Está ahí una comunidad que se llama Santa Cruz, en donde están celebrando a la Virgen de Lourdes, y me han estado mandando videos, y es una tradición bonita, muy sana, además que une las familias en la tarde-noche, se reúnen todas las familias de los lugareños y comunidades aledañas, ahí para presenciar danzas y muchas cositas allí. La convivencia entre toda la comunidad es muy sana y eso ayuda al fortalecimiento de las uniones familiares. Ahí están, pues se está llevando a cabo ahí en Santa Cruz, perteneciente a los bienes comunales de San Juan Acatitlán. Les quiero comentar que en la noticia que vamos a guarachar, esta noticia estatal es que destiladores o productores de mezcal del Estado de México participaron en concurso mundial de destilados en París, Francia. Tengo una nota periodística que quiero dárselas a conocer, es muy importante porque esto habla de la calidad del mezcal, y además de que buscan mercados fuera de México. Le doy lectura desde el Sol de Toluca, dice así: la promoción de producción de mezcal en el Estado de México no solo se difunde en diversos espacios de la entidad, sino también en el país y extranjero. Muestra de ello es en la participación en el concurso Big Wine París. Así lo informó un miembro del Consejo de Cámaras y Asociaciones del Estado de México, CONCAE, José Luz Urrutia. La delegación que participa en la Ciudad Luz está integrada por 6 mezcaleros de Zumpahuacán, Zacualpan, Tenancingo, Malinalco, Coatepec de Harinas y Tlatlaya. Aquí miren, Coatepec de Harinas, Tlatlaya y Zacualpan son de acá de la zona sur completamente del Estado de México y están participando en un concurso en Francia, en París, y esto les abrirá mercados. Es nota importante, por lo cual nosotros nos llamó mucho la atención porque, pues bueno, ¿qué más quisiéramos con esta problemática que hay en estos asuntos? Pues el hecho de que abran ventanas, abran puertas para comercializar su producto, lo valoren más, lo vendan a mejor precio, sin duda traerá beneficios para todos ellos. Bueno, felicidades por ellos y cambiamos de tema. Una de las noticias que está las medidas que están tomando las empresas extranjeras establecidas en México y que con los aranceles de Donald Trump pues los trae de cabeza. Ejemplo, el día de ayer Nissan, la empresa de fabricación de autos japoneses en México, la fábrica Nissan, está valorando, ya dio una conferencia de prensa diciendo: estamos valorando trasladar la producción de México si se confirman aranceles de Donald Trump, lo que va a ocasionar la salida de la empresa Nissan en México si se concreta esta amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los autos mexicanos. Entonces, imagínense la cantidad de desempleados que dejaría Nissan en México, porque ya Nissan está reconsiderando irse a otro lado para producir. Es una empresa japonesa y que tiene muchísimos años en México. Es más, en su momento y todavía hasta el momento se sigue considerando como una de las empresas
de más venta de autos dentro de territorio nacional y que se exportan a otros países. Sacar esas empresas de México sería verdaderamente catastrófico. Escuchen, sería un problema muy grave en todos los aspectos. Nissan está valorando trasladar la producción de México si se confirman aranceles de Donald Trump. Esta es una nota periodística de Aristegui. El fabricante automovilístico japonés Nissan dijo este jueves que contempla trasladar su producción de México a otro lugar si entran en vigor los aranceles del 25% que el presidente estadounidense Donald Trump prometió imponer al país. Nissan exporta 320,000 unidades de vehículos al año desde México a Estados Unidos. Si se imponen aranceles altos, tendremos que estar listos y quizá podamos trasladar la producción de estos modelos a otro lugar. Si esa fuera la decisión, pensaríamos en cómo hacerlo una realidad mientras monitoreamos la situación, dijo el presidente de la CEO de la firma nipona, Makoto Achida, durante una rueda de prensa. Exportamos un gran volumen a Estados Unidos, así que si hay aranceles altos, tendrá graves implicaciones en nuestro negocio, aseguró el empresario japonés durante una comparecencia ante preguntas de los medios. Ahí está otra de las consecuencias de los aranceles de Donald Trump, es que ya la empresa Nissan, establecida en México por muchas décadas, está pensando en salirse si los aranceles de Donald Trump se aplican para los fabricantes de autos desde territorio nacional. Complicada. Para todo esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará una carta a la Casa Blanca tras aranceles al acero y al aluminio impuestos por Donald Trump. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, tendrá una llamada con el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Además, los titulares de Comercio y Economía conversarán sobre los aranceles que Donald Trump busca imponer al acero y al aluminio. Vamos a enviar una información a la Casa Blanca de lo que representó ayer a través de una misiva relacionada con los aranceles de acero y aluminio para mostrarle al presidente Trump que en el caso particular del acero y aluminio, ellos exportan más de que nosotros exportamos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es explicar a Estados Unidos por qué no le conviene poner aranceles al acero y aluminio en México, indicó la presidenta. O sea, la presidenta de México está buscando cómo impedir esos aranceles a México. La revista Proceso publicó el día de ayer que los aranceles a México y Canadá por el aluminio y el acero serían hasta del 50%. Esto según información de la agencia de noticias EFE. La agencia de noticias EFE dice: los aranceles por exportar aluminio y acero que México y Canadá deberán pagar serán del 50%, según informó la agencia EFE, un funcionario de la Casa Blanca. México y Canadá afrontarán tarifas más altas que los otros países exportadores, ya que el gravamen del 25% establecido por el presidente Donald Trump se sumarán otras tasas ya anunciadas sobre bienes canadienses y mexicanos. Estos aranceles del 25% a nivel global, que supondrán un 50% para México y Canadá, entrarán en vigor el 12 de marzo. Estamos a menos de un mes de que Estados Unidos, a la fecha que se puso como plazo para imponer estos aranceles. Sigue una guerra frontal entre dimes y diretes entre gabinete de Estados Unidos y gabinete de México. Ejemplo, también el SAR fronterizo propuesto por Donald Trump hace fuertes críticas al mismo Papa referente al asunto de la migración. Dice Tom Homan, responsable del Centro de las Fronteras de Administración Trump,
respondió a las críticas del Papa Francisco sobre las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos, pidiendo que ciña sus asuntos a la Iglesia Católica. Cíñase a la Iglesia Católica, déjenos a nosotros el control de las fronteras, dijo Holman este martes desde la Casa Blanca, cuando le preguntaron los medios de comunicación, según recoge la cadena CNN. El zar fronterizo de la administración reprochó que el Papa pretenda criticarles por querer mantener el control de su política migratoria, mientras él tiene el muro alrededor del Vaticano. En las últimas horas, Francisco se mostró muy crítico en una carta enviada a los obispos estadounidenses con el plan de deportaciones masivo puesto en marcha por el presidente Trump, nada más volver a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. Ahí está, el Papa Francisco también entra al debate con el gobierno de Estados Unidos por las deportaciones, por los asuntos migratorios, y el zar fronterizo es el encargado de responderle a Donald Trump por esas palabras que hablara en relación a la migración. Pues hay que mencionar que inclusive el Papa Francisco ya tuvo comunicación con los obispos de la Iglesia Católica dentro de Estados Unidos, inclusive ya están tratando el asunto la Iglesia Católica al interior de Estados Unidos. En el ámbito migratorio hay otra cosa que llama mucho la atención y que por supuesto también trae de cabeza a la misma presidenta, al gobierno mexicano. Es que la gran cantidad de migrantes procedentes de otros países que pretendían o pretenden llegar a Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump han cambiado ellos su dirección. Los que muchos miles que pensaban que iban para Estados Unidos, por esta política migratoria de Estados Unidos han cambiado su manera de pensar, y muchos de ellos ya están pretendiendo quedarse en México. Esto desde hace tiempo, desde cuando iniciaron las caravanas migrantes procedentes de Honduras y El Salvador, con hasta docenas de miles de personas que se juntaban para poder cruzar México y poder repeler las detenciones de migración mexicana, pues se unían en caravanas y salían rumbo a Estados Unidos, cruzaban México, algunos lo lograron, pero México empezó a reaccionar derivado de la presión de Estados Unidos. No fue porque México quisiera, eso hay que decirlo. Estados Unidos empezó a meter presión, inclusive desde cuando estuvo Donald Trump en el anterior mandato, ejerció presión sobre el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar la llegada de migrantes a la frontera norte. Llegaron algunos acuerdos, México estableció pues refugios para albergues a todas estas personas. Personas que, es más, a mí en lo personal me tocó hace 2 años, cuando tuvimos el encuentro de radios comunitarias en San Cristóbal de las Casas. Después de terminar nuestras reuniones, yo me trasladé a lo que es a la capital de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Y ahí en Tuxtla Gutiérrez, en la terminal de autobuses, yo me vine en autobús de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, y en Tuxtla Gutiérrez la terminal, el estacionamiento de la terminal estaba abarrotado completamente de carpas, el estacionamiento lleno de carpas, de haitianos, de venezolanos, de centroamericanos, caribeños
y sudamericanos y hasta africanos también, asiáticos. Había prácticamente de todo el mundo, había muchas personas ahí. Y me llamaba la atención que lo que andaban gritando mucho ahí era venta de chips mexicanos para que pudieran realizar sus llamadas y comidas chatarras mexicanas ahí al por mayor a todos los migrantes que estaban varados allí en la terminal de Tuxtla Gutiérrez. Me llamó la atención, hice inclusive algunos reportajes y empecé a preguntar y me decían que ya se está convirtiendo, imagínense, desde hace más de 2 años hablaban ya de una crisis de estancamiento de migrantes en México. Ahorita con esta política implementada por Donald Trump, imagínense la cantidad de docenas de miles de migrantes ya estacionados definitivamente en México. Esta gran cantidad de migrantes de otros países que de alguna manera tienen que sobrevivir en México. Si no pueden continuar su travesía, tienen que buscar trabajo, tienen que buscar a dónde vivir, tienen que buscarle salida a su problemática. Y ahí entra el otro problema junto, la deportación masiva que pretende Donald Trump de los mexicanos que están en Estados Unidos. O sea, a México está recibiendo de los dos lados, sus propios connacionales deportados de Estados Unidos y los que vienen de otros países. O sea, es un problema muy grave. Vamos a verlo. Tal vez en regiones como Lubianos, como muchas regiones de México, que no somos parte de la línea de cruce por donde están transitando estos migrantes, no lo vemos con tanta peligrosidad o tan complicado. Pero preguntémosle a los chapanecos, preguntémosles a los veracruzanos y toda la línea por donde cruzan los migrantes, la gran problemática que tienen ya sobre la invasión que tenemos en México, porque hay que decirlo como es, tenemos extra presencia de migrantes procedentes de otros países. Por supuesto que respaldamos la migración, estamos de acuerdo, pero ahora, ¿qué hace el gobierno? ¿O qué pretende hacer todavía más cuando ya ahora nos empiecen a regresar masivamente a nuestros connacionales? Tenerles que proporcionar empleo, y solvencia para desarrollarse, para establecerse inclusive. Si hay poco trabajo, ahora con la gran cantidad de personas sin trabajo, se complica más. Y algo que se tiene que tomar en cuenta, y que no dudo que ya lo estén haciendo, que muchas de estas personas, tanto migrantes que nos deportan de nuestros paisanos, como los que vienen de otros países, ¿cómo evitar que se conviertan en carne de cañón, en personas que se adhieren a los grupos de los gobiernos alternos? Ante la falta de trabajo y de muchas necesidades que no puedan solventar, pues por necesidad, pues se enrolarían con los cárteles, con los gobiernos alternos. Y ahí entra otro gran problema para el gobierno de México, que tiene que buscarle salida. La migración se están
quedando a vivir ya y adoptando ya como su destino a México, los migrantes procedentes de otros países. Entonces, algo para tomarse en cuenta. Le voy a dar lectura a esta nota periodística de la revista Proceso, referente, dice: migrantes varados en México intentan comenzar una nueva vida fuera de Estados Unidos y sin el propósito de llegar a él. Muchos migrantes han quedado varados en ciudades fronterizas mexicanas después de que la administración del presidente Donald Trump canceló miles de citas relacionadas a través de la aplicación gubernamental CBP One, que ofrecería un camino legal hacia Estados Unidos. Algunos han regresado a sus países. Margelis Rodríguez huyó de Venezuela con sus hijos. Dice que la familia no tiene otra opción que permanecer en Tijuana. La administración Trump no ha dado indicios de que planee reemplazar el programa de la administración del expresidente Joe Biden. Rodríguez solicitó una visa mexicana y está buscando trabajo, mientras que familiares de ella en Estados Unidos, que llegaron con un permiso humanitario, ahora temen ser deportados. Ahí está, para que entendamos la magnitud. O sea, hasta los venezolanos, porque nos están aventando de todo. Hay países que se convirtieron en países terceros para destinar migrantes de otros países y que sean detenidos o otorgándoles refugio, como en el caso de Guatemala, como en el caso de El Salvador, que están recibiendo migrantes de terceros países como una primera instancia para hacerlos llegar a su país de origen. Está complicada la situación de los migrantes. Es algo para que se tome muy, muy en cuenta por parte del gobierno mexicano, del gobierno mexicano. Vamos a dejar el ámbito nacional y lo vamos a enfocar ahora a... Bueno, tenemos una nota nacional que llamó mucho la atención en la Marcha de la Lealtad. Esta marcha histórica que se da cuando el expresidente Francisco I. Madero es escoltado por los cadetes del heroico colegio militar, llamada como la Marcha de la Lealtad. En esta ocasión, y por primera vez que le tocó a la doctora Claudia Sheinbaum, pues hay una figura política militar que hizo su aparición públicamente. Nos referimos al general exsecretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, del general Cienfuegos. Este general Cienfuegos, que estuvo en el ojo del huracán y que en la mira inclusive de Estados Unidos, porque fue detenido por autoridades estadounidenses, el general y exsecretario general Cienfuegos. En días pasados reapareció públicamente en un evento pues que muchos llegaríamos a considerar como el menos idóneo para un general que sigue estando en la mira, porque es el general en turno, secretario de la Defensa en turno, cuando se dio el caso de Ayotzinapa. O sea, es el exsecretario que por todo lo que se dio, por supuesto que no hay dudas que tenía conocimiento de lo que estaba aconteciendo en Iguala. Y ahora reaparece con la doctora Claudia, con la presidenta de México, y pues hay un mensaje subliminal que pudiera catalogarse como
encubrimiento, ¿sí? Como encubrimiento hasta del mismo gobierno federal, del parte de la presidenta de México hacia el general Cienfuegos. Le voy a dar lectura a esta nota periodística de Sin embargo, en donde hace referencia a esta aparición en un acto público de la presidenta Claudia Sheinbaum del general exsecretario Salvador Cienfuegos. Si una exigencia ha dejado claro el presidente de Estados Unidos a la mandataria mexicana, es el combate a los cárteles de la droga y de manera muy particular al tráfico de fentanilo de la República Mexicana hacia tierras norteamericanas, donde el fenómeno desemboca en una mortal adicción que deja cientos de miles de muertos cada año. Donald Trump, desde la campaña por la presidencia que ganó en noviembre del 2024, centró gran parte de su narrativa en las desventajas y la problemática interna en la Unión Americana a partir de la migración, situándola más en la criminalidad, en la oportunidad laboral. Adelantó entonces lo que concretaría: aumentarían los aranceles e insumos y productos para la importación a su país con un 25%. Tal estrategia le había funcionado en el 2019, cuando el pico de la adicción al fentanilo y la letalidad de estas pastillas azules superó en los Estados Unidos los 100,000 muertos. Y aunque gobernaba México el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la estrategia de Donald Trump de amenazar con subir los aranceles si el gobierno de México no colaboraba para detener el flujo del migratorio de Centroamérica que atravesaba el país hasta llegar a Estados Unidos. Entonces López Obrador cedió en dos medidas: envió a 28,000 guardias nacionales a proteger y evitar la internación de migrantes centroamericanos en la frontera sur del país, y convirtió a las fronteras mexicanas con Estados Unidos en zonas de tercer país, es decir, para recibir y albergar a aquellos migrantes que, independientemente de su nacionalidad, estén en la espera de resolución de la Unión Americana de concederles o no asilo, refugio o visa humanitaria. Con el éxito obtenido en el pasado y en su segundo periodo al frente del gobierno de Estados Unidos, no cambió la estrategia y una vez más virtió la amenaza del alza de los aranceles si México no cooperaba. Pero en el 2025 no se conformó con detener la migración, agregó el tema del combate al narcotráfico, que ciertamente en el sexenio anterior en el país estuvo abandonado en favor del crecimiento y la proliferación de los cárteles de la droga. Esta vez Trump amenazó con la alza del 25% de los aranceles a México, y una vez más, aún con otra ocupante en Palacio Nacional, logró su cometido. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió 10,000 soldados a la frontera norte de México y al sur de Estados Unidos para labores de supuesta contención de los cárteles, las células criminales y los traficantes de droga hacia el vecino país. Tal acuerdo entre mandatario norteamericano, dignataria mexicana, tuvo como resultado la pausa por un mes del decreto para aumentar a los productos e insumos mexicanos el arancel al 25%. Si se considera que en el 2019 Trump logró 28,000 soldados mexicanos para proteger la frontera sur del país y además convertir a México en tercer país seguro, los 10,000 soldados provistos por la presidenta en la frontera norte del país podrían parecer una bicoca, a menos que haya algo más por razones de seguridad nacional. Pero cuando las cosas parecen medio avanzar bien con el envío de soldados mexicanos, el decomiso de fentanilo, metanfetamina y otras drogas químicas por parte de autoridad del país y el congelamiento del decreto del incremento a los aranceles a los productos e insumos de origen mexicano, viene la presidenta y se deja ver en público en un acto solemne de riguroso protocolo y seguridad con el general Salvador Cienfuegos. Escuchen bien esto.
viene la presidenta y se deja ver en público en un acto solemne de riguroso protocolo y seguridad con el general Salvador Cienfuegos, que durante el sexenio anterior, el encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprehendido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, liberador en un acuerdo diplomático exonerado por la Fiscalía General de la República y congelado en otros nacional. El general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario general de la Defensa Nacional en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, lo detuvieron en octubre del 2020, al final del primer periodo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, por una investigación del Departamento de Estado que lo relacionaba con los cárteles de la droga en México. Específicamente, el general Cienfuegos lo vincularon en las investigaciones de Estados Unidos con el cártel de los Beltrán Leiva. En un expediente citaron conversaciones que presuntamente tuvieron integrantes de esta organización criminal, Daniel Silva Garate, el H9, y el tío de este, Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, con el general Cienfuegos, a quien identificaban en el cártel con los alias del Padrino o Cepeda, sobre la protección que el militar brindaba a los cabecillas del cártel Beltrán Leiva. Las comunicaciones, a saber, de acuerdo al expediente norteamericano, fueron grabadas. Vamos a guarachar esta noticia, está bien fuerte. Vamos a entrar al tema sin censura. Ahí les va. La presión que ha hecho Estados Unidos a México, no de ahorita, sino nos vamos a remontar, escúchenlo bien, hasta los inicios de los levantamientos guerrilleros. Nos vamos a retrasar muchas décadas, 4 décadas, 5 décadas. Desde el 68, con las masacres de Tlatelolco, los levantamientos estudiantiles, los levantamientos de Lucio Cabañas contra el gobierno de México. ¿De dónde surge Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, egresados de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa? En aquella lucha, defendiendo los derechos del pueblo, estos guerrilleros, y el gobierno atacándolos, en donde presumiblemente era incitado desde Estados Unidos para erradicar de México el socialismo, para erradicar de México la intervención de Cuba, de el mismo el Che Guevara, de Fidel Castro, del socialismo en México, porque se veía y se sigue viendo a estas escuelas como precursoras y generadoras de luchadores sociales, de guerrilleros. Esas persecuciones que hizo el gobierno mexicano, por supuesto que eran avaladas desde Estados Unidos. Toma fuerza esa persecución con el intento de Enrique Peña Nieto, escúchenlo bien, porque vamos a dejar lo anterior y lo vamos a enfocar a lo más reciente, ya contemporáneo, del caso Ayotzinapa. Peña Nieto tenía intenciones de marginar
y excluir y sacar de circulación a las escuelas rurales, porque le estaban causando mucho problema. Antes de los asesinatos y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, estos jóvenes habían llamado mucho la atención a nivel nacional e internacional con sus plantones, con sus tomas de carreteras, y en algunos de los casos hay que mencionarlos, con violencia inclusive, provocando inclusive accidentes en la carretera México-Acapulco, la carretera del Sol. Traía de cabeza a Enrique Peña Nieto este asunto. Hay que recordar también que con el resurgimiento, porque los cárteles han existido desde hace décadas, pero con el aumento y el auge de los cárteles en México, surge como un plug, como un estallido fuerte, después de los ataques a las Torres Gemelas, los ataques terroristas dentro del territorio de Estados Unidos. Es cuando tienen el boom, se empiezan a desarrollar de una manera más fuerte dentro de México. Yo voy a recordar por ahí como los años de 2005, 2006, cuando aquí a Lubianos, perdón, me desconcentré tantito, cuando estos cárteles tuvieron un boom, y yo me acuerdo cuando alguien me decía, oye, fíjate que iba para Estados Unidos y en la frontera, dice, ya hay grupos de personas armadas que controlan a uno, le cobran a uno dinero, están todos, dicen, y la hacen como gobiernos. Se me hicieron como que eso era irreal, les comento, se me hacía irreal, porque antes el crimen organizado con placa eran las fiscalías. ¿Quiénes eran los que llegaban a Tepito, a los mercados, a los tianguis, cobrando un cobro de piso por vender productos Fayuca, por tenis de chinos, por los CDs de música y por todo eso? ¿No? Eran ellos los que cobraban, los ministeriales, los judiciales que nosotros los llamábamos, ¿no? Ese era el crimen organizado con placa anterior, aunque ya había cárteles de trasiego de drogas, pues esto tiene décadas, ¿no? Pero estos grupos que empezaron a aparecer en la frontera norte, a mí me llamaron mucho la atención y se me hacía imposible de que yo los iba a ver por acá en el interior de la República Mexicana. Sorpresa para todos, que tuvieron tanto auge y tanta crecimiento en todo México a solapación de los gobiernos. Pero también aquí cabe vamos a decir, una hipótesis que yo se me ha venido inculcando muy dentro y que ya la he manifestado. ¿Por qué precisamente es en la frontera norte? Y me surgieron dudas y dudas, y a la conclusión que yo llegué es que estos cárteles en cierta manera eran hasta respaldados por mismo Estados Unidos y financiados posiblemente.
¿Por qué decimos esto? Porque para Estados Unidos era muy importante, era de seguridad nacional, evitar a cualquier medio posible la internación en su territorio de posibles integrantes, de terroristas, de musulmanes con los que tenía guerra, con Al-Qaeda principalmente, que era el grupo terrorista que había puesto sobre la alfombra a Estados Unidos. ¿Y cómo era esa manera para poder impedir que pasaran esos terroristas a Estados Unidos? Yo me puse a pensar. Díganme si ahorita en la actualidad hay posibilidades de que un terrorista cruce la frontera norte a Estados Unidos. Es imposible, imposible que cruce. Por el control que se tiene por parte de los gobiernos alternos. Es imposible. Por eso crece esta duda, que tiene lógica, compañeros. Tiene lógica porque tenían que parar, a como diera lugar, la internación de cualquier persona terrorista. De esas personas que se ponen bombas en el estómago y se hacen explotar en centros comerciales, en plazas públicas, en eventos sociales, en transportes masivos como el metro, como autobuses, como cualquier lugar, porque ellos su religión de ellos era de que si tú morías por su religión, eras un santo, ¿no? Y ellos, pues, en su doctrina de kamikazes, preparados para automatarse con tal de matar más, o sea, era algo que a Estados Unidos le preocupaba muchísimo, y no nada más a Estados Unidos, al mundo entero nos preocupaba. Pero tiene lógica, ¿no? Y ese aumento en tiempos post atentados en Estados Unidos. Luego se viene la era Peña Nieto. Y en esa era Peña Nieto, a Peña Nieto le surgen los estudiantes que estaban en un plan guerrillero, pudiéramos hablar, en un plan guerrillero. Se habían convertido en las piedras en el zapato para el gobierno. Le estaban causando dolor de cabeza al gobierno mexicano. Y como con anterioridad, los gobiernos ya tenían entre sus objetivos a ciertos grupos del crimen organizado, de los cárteles, a quien respaldaban más y a cuál había que atacar. Tenemos el claro ejemplo que la familia Viviesca, de la esposa de Vicente Fox, los relacionan directamente con cárteles mexicanos. Con Felipe Calderón, por favor, no existe un solo mexicano que no sepa la corrupción que se dio con protección de Genaro García Luna, y muy posiblemente, que casi es seguro, del mismo presidente Felipe Calderón, con una protección al cártel de Sinaloa, y que inclusive implementaron operativos como el operativo Rápido y Furioso, que era introducir armamento de alto poder de Estados Unidos a México, con la complacencia del gobierno gringo, con las agencias de la DEA, el FBI, y con gobierno mexicano enterado en su cabalidad, hasta el mismo presidente Felipe Calderón, de introducir grandes cantidades de armas a México,
dizque para abastecer al crimen organizado y rastrearlos. Esas mismas armas fueron utilizadas hasta para asesinar gringos también. Con ese relación gobierno, crimen organizado desde la época de Felipe Calderón, fue más que manifiesto. En todas las regiones de México nos dimos cuenta, porque los operativos que realizaba la Policía Federal eran para atacar a los grupos rivales del Cártel de Sinaloa. Y al Cártel de Sinaloa, bienvenido, y dándole la oportunidad que se expandiera y controlara y manipulara a los otros grupos del crimen organizado. Lo vimos claramente en nuestra región cuando los fundadores del cártel de la familia michoacana en Michoacán, y después con los caballeros templarios, que en algún momento la Tuta y Nazario no aceptaron participar del lado de los chapitos, más bien del Cártel de Sinaloa. En su momento no quisieron, pues hubo unos ataques directos de parte de la Policía Federal. Aquí lo vimos en Lubianos. En algún momento, yo recuerdo cuando sobrevolaron, nunca en la vida, en la historia yo había visto sobrevolar arriba de Lubianos a 9 helicópteros de la Policía Federal, casi rozando las casas. Tomamos unas fotos donde se ven los helicópteros aquí arriba de la iglesia del centro de Lubianos, dejándose caer por cuerdas y agarrando vehículos en las calles. Se subían y hacían un operativo buscando a los líderes de la familia michoacana que habían emigrado de Michoacán y que estaban establecidos en Lubianos. Se hizo ese operativo muy fuerte aquí. Esa es una prueba, muestra de la corrupción que había durante Felipe Calderón, de protección al Cártel de Sinaloa y atacar a los grupos que no aceptaban aliarse con ellos. La llamada federación, si no mal recuerdo, la federación creada por Joaquín el Chapo Guzmán, donde agremiaba a los cárteles de su lado, pero tenían sus contrarios con los que estaban peleándose y estaban a muerte. Los Zetas, allá, del otro lado, del Golfo, en Laredo, y toda esa franja, esa guerra que se dio entre ellos, puso en medio a los que no querían alinearse. En este caso, estos del Cártel de Michoacán, que no se quiso aliar con Sinaloa porque ya tenía vínculos directos. La serie del Chapo es muy clara, desmembrana toda esa corrupción y los acuerdos que había entre cárteles, entre alianzas entre cárteles, que sigue habiendo, ¿no? Todavía. Pero en esa relación ahí, y en esos rompimientos, sale a relucir esa corrupción de Genaro García Luna y hasta del mismo presidente, que niega haberse enterado, aunque muchas veces les dijeron de esa corrupción, pero él no la acepta. Bueno, ya con Enrique se viene lo otro, con Enrique Peña Nieto. Él tenía que buscar también, Enrique Peña Nieto, su propio grupo o gobierno alterno que le sirviera a él para sus trabajos sucios, para los que le ocasionaban dolor de cabeza. Y su dolor de cabeza en ese momento se llamaban jóvenes de Ayotzinapa. ¿Quién era su general secretario de la defensa? El general Cienfuegos.
Había que parar, según Enrique Peña Nieto, a los jóvenes. Y ahí surgen las preguntas. El cártel de los Guerreros Unidos, convertido en el cártel hegemónico del gobierno de Enrique Peña Nieto, al cual salen a reducir algunas situaciones que dejan de manifiesto ese vínculo cártel Guerreros Unidos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y lo vamos a mencionar ahorita. Hay comunes denominadores en todo este asunto del Ayotzinapa. Principal común denominador: cártel de los Guerreros Unidos. Segundo común denominador: Marina Armada de México. Tercer denominador: Ejército Mexicano. Cuarto: gobierno de Enrique Peña Nieto. Y un quinto, no común en todo el asunto, pero sí encajado a esa relación: gobierno de Erubiel Ávila Villegas. ¿Y saben por qué? Porque el principal territorio al que se desplazaron el cártel de los Guerreros Unidos desde Iguala para extender su territorio de control es el Estado de México, de donde salió Enrique Peña Nieto, de donde es originario Enrique Peña Nieto y que anteriormente había sido el gobernador. ¿No se les hace mucha casualidad que a su llegada a la presidencia de la República pusiera una base de la Marina en Lubianos? Y que desde ahí algunos elementos, no vamos a generalizar, se brindara protección al grupo de los Guerreros Unidos que había emigrado desde Iguala para tratar de conquistar territorios dentro del Estado de México. Ahí está la historia escrita. Ahí están los hechos y acontecimientos vividos en ese tiempo. Durante el transcurso de 3 meses se dieron casos muy en particular con estos comunes denominadores. Primer caso, el caso Tlatlaya. El caso el 30 de junio. 30 de junio 2014. 2 de agosto 2014. 1 año y 3 días después del caso Tlatlaya. Asesinato de Juan Diego Benítez Benítez, mi hijo, aquí en Lubianos, cometido por el cártel de los Guerreros Unidos, que ya estaban queriéndose apropiar de estas plazas. 26 de septiembre del 2014. Asesinato de algunos jóvenes de Ayotzinapa y desaparición de 43 estudiantes más.
común denominador, cártel de los Guerreros Unidos operando en Iguala y operando, tratando de conquistar territorios dentro del Estado de México, a donde había gobernado el en turno presidente Enrique Peña Nieto. Díganme si no hay lógica para pensarse todo esto, en que todo fue orquestado desde el Estado mexicano. Estamos con peras y manzanas, ¿no? Tratando de descifrar esta embarañada, porque el caso Ayotzinapa, caso mundial, y que donde quiera que vaya un mexicano, así sea el país más lejano del mundo, si, ¿de dónde eres? De México. Ay, ¿qué pasó con los 43 jóvenes de Ayotzinapa? Les digo porque yo lo viví. A petición y a invitación de la COMI, de artículo 19, de Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras, en el año 2018 tuve la oportunidad, un servidor, de ser invitado a la Unión Europea y precisamente estar en el Parlamento Europeo, allá, por cuestiones de defensa del periodismo y de la libertad de expresión, y defendiendo a mis compañeros periodistas y hablando para erradicar los asesinatos de periodistas, porque estaban habiendo muchísimos. Tuve la oportunidad de estar en Europa, y precisamente en Bruselas, Bélgica, y el tema de todos con los que estabas conviviendo era, conocían al Canelo Álvarez, a Hugo Sánchez, y el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. A México con esto nos relacionan en el mundo. Con el tequila también, por cierto, con el tequila. Tequila, Canelo Álvarez, Hugo Sánchez y 43 jóvenes de Ayotzinapa. Es por lo que nos identifican en el mundo a los mexicanos. Los digo porque yo lo viví. Yo también tuve la oportunidad de estar en Alemania y era lo mismo. El tema es lo más reconocido de México en el mundo. También tuve la oportunidad de viajar por Centro y Sudamérica en una gira de trabajo, donde primeramente estuve en Honduras en el 3er aniversario de nacimiento de Berta Cáceres, esta feminista, líder ambientalista, asesinada a cuchillazos y manejado también como un caso de Estado, acusando a los Atala, una familia empoderada en Honduras. Asistí a esa, ellos le llaman los del COPIN. COPIN es un centro tipo socialista, vamos a decirlo, a donde son unas parcelas grandotas, donde todos los que viven adentro, ahí producen sus propios productos, ahí comen, ahí se desarrollan, ahí viven, le llaman el COPIN. Ahí está en Honduras. Estuve allí durante 2 días, ellos le llaman el nacimiento de Berta Cáceres, porque dicen, cuando mataron a Berta Cáceres eran 1000, ahora ha ido aumentando las Bertas Cáceres, así lo llaman. Pues de allí, de Honduras, tuve la oportunidad de viajar por autobús, porque se estaba llegando precisamente un aniversario más también de el regreso de los exiliados salvadoreños que habían huido de la guerra del Salvador a Honduras. Y hice esa travesía en autobús desde Honduras, cruzando por la sierra. Yo salí como a las 11 de la mañana de Honduras por una brecha muy
difícil. Me imaginaba que iba por la sierra de Nanchititla, así cuando iba en el autobús, y crucé para el lado de El Salvador, al lugar que le llaman ellos la Nueva Guanchó, que es el lugar a donde el gobierno salvadoreño reubicó a todos los exiliados salvadoreños que se habían ido a Honduras y que la ONU, con apoyo de la ONU, regresaron a ese lugar. Hice toda esa travesía, llegué a San Miguel, El Salvador, me recogió un compatriota que tiene de unas radios comunitarias de ahí, precisamente de la Nueva Guanchó. Estuve con el líder de América Latina de las radios comunitarias. Mando saludos a nuestro compañerito allí en El Salvador. Él fue mi guía y me estuvo acomodando todas las radios comunitarias por todos mis pasos. Hice una gira prácticamente por todo El Salvador, y inclusive estuve en la radio jesuita de la Universidad de El Salvador. Yo estuve ahí, di una conferencia. Es más, tuve la oportunidad de conocer el museo de Monseñor, persona asesinada por el gobierno salvadoreño en aquella persecución de los años 80. Recorrí Sudamérica y, regresando a lo que les decía, en todos los países a donde vaya un mexicano, en el ámbito periodístico, político y todo, te van a recordar lo de los jóvenes de Ayotzinapa. Es un tema. El general en turno, cuando pasó lo de Ayotzinapa, es precisamente el general Salvador Cienfuegos. El general Salvador Cienfuegos. Yo no tengo ninguna duda en que él tenía pleno conocimiento al instante de lo que estaba aconteciendo en Iguala. Algo con tanta dimensión, con tantísimos jóvenes desapareciendo, con el involucramiento de instituciones de orgullo nacional, instituciones de orgullo nacional, como es la Marina, como es el Ejército. Dejémonos de Peña Nieto, que estaba por los suelos su imagen, pero instituciones de esta magnitud. Y claro, no vamos a generalizar, porque tenemos elementos en la Guardia Nacional, en el Ejército Mexicano y en la Marina, dignos de hacerles monumentos al interior de México, dignos, que han ofrendado su vida por México y que defienden a los mexicanos, que protegen a los mexicanos, que dan la vida por los mexicanos. Amplios respetos para ellos. Pero ¿qué pasa cuando estas instituciones, el comandante y jefe, las utiliza para cometer crímenes de Estado? Porque de que las hay, las hay. De que las hay, las hay. Pues el general Cienfuegos en días pasados apareció en un acto solemne, pero que de una envergadura, donde se habla de la democracia mexicana. El padre de la democracia, el presidente asesinado en la llamada decena trágica, y que previo había hecho un recorrido llamado en aquel momento como la marcha de la lealtad, la marcha de la lealtad, que en este año se celebra el 112 aniversario.
porque eso fue en el 2000, en el 1913, y orquestada, escúchenlo bien, orquestada desde Estados Unidos, el asesinato del presidente de México en aquel momento. Un demócrata que había luchado por para sacar a Porfirio Díaz del poder, Francisco I. Madero, le traman todo un complot, involucrados generales como Victoriano Huerta, como el hermano de Félix Díaz, si no mal recuerdo, y el embajador de Estados Unidos en México. Hicieron toda una componenda para detener y hasta asesinar al presidente Francisco I. Madero. Y en esta marcha de la lealtad, fíjense, híjole, no quiero verme pesimista, pero para mí en lo personal no me trae muy buenos augurios en cuestiones de seguridad y de democracia, por solamente la presencia de este señor Cienfuegos en este acto solemne, la Marcha de la Lealtad, en donde la presidenta de la República, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se deja ver con el general Cienfuegos, general, exsecretario de la Defensa, detenidos en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado y precisamente con los Beltrán Leiva. ¿Y quieren saber otro dato? Los residuos del cártel de los Beltrán Leiva, son los Guerreros Unidos, señores. El cártel de los Guerreros Unidos. Los residuos del cártel de los Beltrán Leiva, renacidos en los Guerreros Unidos. Díganme si no hay lógica para ir desembarañando estas cosas. Y ahora, con su aparición en público, aguas. Motivos que haya tenido la presidenta Claudia para exhibirse con él, deja abiertas muchas expectativas para adelante. Muchas expectativas. Yo se las dejo de tarea, pero sí era algo para tomarse en cuenta, para mencionarse. Todo eso. Pues bueno, ya son las 9 de la mañana con 23 minutos, 9 con 23. Yo me voy a pasar a retirar, que tengan bonito día, que Dios los bendiga y que les dé salud, porque teniendo salud, de lo demás, nosotros nos encargamos. Hasta la próxima.